Buenos días. Hoy vamos a hacer la clase de criterios de diseño. Nosotros cuando hablamos de criterios de diseño, estamos hablando de una herramienta, ¿no?, que nos permite a nosotros direccionar, elegir, ¿no?, separar de las diferentes maneras de resolver un problema, guiándonos, ¿no?, con un norte que está muy relacionado, como lo decíamos, con la manera de pensar, con nuestra experiencia personal, ¿no?, con nuestras ideologías, con nuestras creencias, ¿no? Nosotros podemos creer que somos lo máximo, ¿no? Entonces todo lo que hacemos es por antonomasia perfecto. Bueno, hay algunos diseñadores que son superstars y cualquier raya que hagan, no, lo tienen que hacer y eso es una tendencia, ¿no? Pero nosotros, como no somos superstars, somos técnicos, diseñadores, que racionalizamos todo el conocimiento. Existe una variedad de conocimiento y nosotros en este curso de diseño industrial para arquitectos lo que hacemos es sistematizar y ordenar todo ese conocimiento para poder estructurar de manera sistemática el diseño y entenderlo, ¿no? Entonces, como le decíamos, número de piezas es un criterio muy importante para el diseño. ¿Por qué? Porque el número de piezas te va a establecer qué cantidad de materiales, que lo vamos a ver más adelante, va a ocupar, cuántos procesos, que lo vamos a ver más adelante también, que es otro criterio. Pero el criterio principal es que cuando un objeto de diseño industrial tiene menos número de piezas, es más barato. Porque no es lo mismo que una silla tenga pues 20 piezas a que una silla tenga una sola pieza. ¿Qué nos dice nuestro criterio? Que cuando tengas menor número de piezas el diseño es mejor. Materiales. Poníamos el ejemplo en la clase pasada. O sea, hay la pieza esta en la que estás sentado. Puedes ponerte de pie y ponerla acá. Pásamela. Aquí. ¿Cuántos materiales tenemos? Uno. En la silla que tú estás sentado, ¿cuántos materiales tenemos? Dos. Entonces, cuando hablamos de criterio, ¿qué te dice tu criterio? ¿Qué es mejor? ¿Tener un material o dos materiales? Uno, ¿sí o no? Entonces, toma. Entendemos que cuando menos materiales existen, en un diseño es mejor. Complejidad de los detalles. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este detalle? Complejidad de los detalles. Porque cuando un sistema tiene mayor dificultad, ¿no?, o como que tiene muchas cosas, ha recorrido por muchos caminos para resolver un problema simple, se vuelve complejo y es más caro. Cuando tú resuelves un detalle de manera compleja, es caro. Ese es un criterio que hay que tomar en cuenta. Hay que tratar de resolverlo de la manera más simple. Fragilidad de sus piezas. ¿Qué nos dice eso? Que una pieza o un mueble que tiene piezas muy, muy débiles, que se rompen, ¿qué nos dice nuestro sentido común? ¿Qué nos dice nuestro criterio? Que se rompe, dura poco, ¿no? También para transportar, ¿no? Es susceptible que se pueda romper. Sí. Ahora, el tiempo de fabricación. El tiempo de fabricación es otro criterio que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proceso de diseño. Para eso nosotros ya vamos a ver más adelante la cantidad de procesos. Pero el tiempo, para saber el tiempo de fabricación, nosotros tenemos que tener muy claro qué proceso tecnológico vamos a emplear, ¿no? Acá estamos. Otro criterio, fabricación en serie. Bueno, esta es prácticamente
la médula, ¿no? del diseño industrial. Nosotros decimos que el diseño industrial es una actividad creativa, ¿no? Que se encarga de resolver problemas del objeto, de la forma estética, funcional, con alta calidad estética de productos que van a ser producidos en serie, ¿no? Entonces, en la medida que tu objeto en serie tenga esta característica, en serie significa que es hecho repetitivamente, ¿no? Va a ser más barato. Y ese es un criterio que tenemos que tener en cuenta. Así se haga de manera artesanal. Si tú planteas piezas gemelas, idénticas, eso va a hacer que tu diseño sea más rápido de hacer. Cantidad de procesos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cantidad de procesos de fabricación, está muy relacionado con el tiempo de fabricación, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una silla como la que está sentada tú, que me decías que tenía 2 materiales, estamos hablando de generar otro proceso adicional, que ese proceso adicional hace que eleve los costos de alguna manera, ¿no? Porque son 2 líneas de producción, son dos expertos. Un experto es el experto en inyección en plástico y el otro es en metalmecánica. Y esas 2 líneas estamos hablando de 2 procesos de fabricación. Y por lo general está relacionado el número de materiales con el número de procesos de fabricación. Entonces, nuestro criterio, ¿qué nos dice? Que cuando menos buenos procesos de fabricación tengamos, es más eficiente, más barato. Calificación de la mano de obra. A ver, ahí va otro asunto muy importante. Cuando tú, para diseñar un objeto, ¿no?, de diseño industrial, un objeto utilitario, utilizas un personal técnico altamente calificado para su fabricación, el costo sube, ¿no? Pero si utilizas una mano de obra que no es calificado de tal manera que tu diseño, como estos los diseños de IKEA, ¿han visto los diseños de IKEA? Que te vienen en una caja y ármalo tú mismo, ¿no? Ahí les envío un enlace, ¿no?, de IKEA, Sí, para que le den una mirada a la página. Entonces, eso nos dice que para nosotros diseñar tenemos que tomar muy en cuenta la mano de obra calificada que va a participar en tu diseño, en la fabricación y en el uso, ¿no? Otro de los criterios es la dificultad del desmontaje, ¿no? Existen una serie de características que hacen que un diseño sea fácil. Poníamos el ejemplo de IKEA, ¿no? El ejemplo de IKEA nos da una visión panorámica de cómo es que debe ser un diseño. ¿Por qué tiene éxito esta empresa? Porque todo lo hace fácil, ¿no? Y porque ellos han contemplado esta variable, ¿no? Tienen este criterio de diseño, ¿no?, muy, muy claro. Otro de los criterios es la dificultad para el transporte. Bueno, lo decía la profesora, ¿no? El transporte también está muy relacionado con el tema del desmontaje, ¿no? Una pieza que es de fácil desmontaje es de fácil transporte. Se entiende que es apilable, que se mete en una caja, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos que tener este criterio muy claro. Dificultad de uso. La dificultad de uso está relacionado, ¿saben?, con lo que se denomina inteligibilidad. Hay un ejemplo que siempre pongo. Imagínense que ustedes están frente a un panel, una consola de esos aviones que tienen un montón de relojes, un montón de palancas y no saben cómo usarlo, ¿no? Un montón de información. Hay diseños que nos generan esa repulsión, ¿no? Entonces nosotros como diseñadores tenemos que ver en la medida de lo posible que nuestra propuesta sea lo más simple y transparente posible, de tal manera que cualquier persona lo pueda entender de manera fácil, ¿no?
dificultad de uso, maniobrabilidad. Esta es una característica que está muy relacionada con la dificultad de uso. Pero nosotros cuando relacionamos este concepto, está muy relacionado con los objetos. Pongamos el ejemplo de la silla pilable, ¿no? O sea, la silla pilable tiene esta característica que lo hace muy importante y lo hace hasta cierta medida, bueno, no es multifuncional porque es una silla, bueno, puede usarse en cualquier lugar, pero la maniobrabilidad está relacionada como en qué medida nosotros podemos manipularlo, desplazarlo, operarlo, ¿no? No es lo mismo si hablamos de este concepto. Esas sillas, ¿se acuerdan? Antiguas de madera que pesaban un montón, ¿no? Que para moverlas tienes que cargarla y mucho cuidado porque tiene unos detalles trabajados en madera, tallados, ¿no? Como las sillas de la biblioteca que antes eran sí, súper usadas, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, que ustedes no las han conocido. Claro, ese es un concepto que tenemos que tener muy claro, ¿no? Hay un concepto que también es de la multifuncionalidad. Hay un dicho, que está bien dicho, que dice lo siguiente: cuando nosotros como diseñadores hacemos un objeto de diseño industrial, inventamos algo que quiere servir para muchas cosas, no sirve para nada con una alta eficiencia para cada una de esas funciones que le hemos aplicado. Y un ejemplo de eso son las navajas, estas que hemos visto de las Vitinilux, estas navajas suizas, que tienen cuchillo, que tienen tijera, que tienen un montón de cosas, ¿no? Su uso es limitado, ¿no? Pero no es que cumple su función al 100%, porque tiene problemas de ergonomía de uso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este criterio, que en el afán de nosotros querer pues hacer una cosa que funcione para todo, perdemos el norte de la funcionalidad, perdemos el norte de la dificultad del uso, ¿no? Y todas esas características o criterios que tenemos que tener en cuenta. Frecuencia de mantenimiento. Otro de los más importantes criterios que nosotros encontramos es el mantenimiento, y el diseñador tiene que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una pieza, un objeto de diseño industrial, un objeto utilitario que requiere de mucho mantenimiento, va a ser un problema para el usuario, no va a poder usarlo. De tal manera que ya desde el diseño nosotros tenemos que plantear que la frecuencia de mantenimiento sea lo más lejano posible, ¿no? Y eso se ve en los detalles, ¿no? Bueno, acá vemos esta pieza que lo pusimos de ejemplo, que es una manija para subir el vidrio de un auto. Bueno, se ha roto, ¿no? Se ha roto, ¿por qué? Porque de alguna manera está sometida a efectos mecánicos y se rompe por efecto del uso, ¿no? Es un mal diseño, ¿no? De repente le faltó reforzar algo. Pero hay que tener muy en cuenta esa característica de la frecuencia de uso, ¿no? El costo general de fabricación. ¿Por qué es importante el criterio del costo? El costo de fabricación está muy relacionado con, como dijimos, con la relación beneficio-costo. O sea, nosotros podemos proponer un objeto caro. Esto de acá es barato, ¿no? Pero el sistema eléctrico que reemplazó este mecanismo para levantar el vidrio supongo que será un poquito más caro, pero hay gente que lo paga por el valor que le adiciona a la experiencia de estar en el auto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que los criterios de diseño, ¿no? Son herramientas, ¿no?, que nos permiten a nosotros tomar decisiones para poder establecer un norte al momento de diseñar. Nosotros nos guiamos por nuestra manera de pensar, por nuestras creencias, por nuestra cultura, por nuestra educación. Y tenemos que dejar claro que hasta cierto punto
está envuelto de una magia, ¿no? Y un manto está arropado con la subjetividad que uno pueda tener. Entonces nosotros como diseñadores tenemos que limpiarnos de esa subjetividad y hacerlo más objetivo. Criterio de diseño. Gracias.